El narrador dijo que aquella mañana de otoño el aire en Alborada parecía detenido, como si el tiempo dudara en avanzar. Mateo entró en su casa y sintió un frío extraño. Sobre la mesa estaba la fotografía de su familia, torcida, panto. Al acercarse descubrió que el rostro de su padre había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Mateo, murmuró, esto no puede estar pasando. El reloj de la repisa comenzó a retroceder y avanzar, como un corazón enfermo. Las cortinas se agitaron sin viento. Una sombra cruzó la pared y Mateo quedó paralizado con la respiración entrecortada. En la esquina, una silueta infantil lo llamó por su nombre. El narrador explicó que el mundo conocido acababa de quebrarse en un instante. El narrador explicó que esa noche Mateo caminó por las calles empedradas. Las farolas iluminaban con luz amarillenta y las sombras parecían seguirlo. Se dijo, son solo sombras. Pero el eco devolvió otra voz. Era como si alguien caminara a su lado. El viento repetía su nombre con susurros helados. Mateo aceleró el paso, sintiendo que cada rincón lo observaba. El narrador dijo que esa noche el pueblo entero parecía convertirse en un laberinto de presencias invisibles. El narrador relató que en la plaza solitaria Mateo encontró a Diego. El niño sostenía un cuaderno viejo y dijo con voz firme, «Pronto morirán todos». Mateo quedó sin aire. La luna iluminaba la inocencia perturbadora del niño. El silencio era tan profundo que parecía un segundo corazón latiendo. Mateo pensó, no puede ser un niño quien diga esto. El narrador contó que las palabras de Diego sonaron como una sentencia escrita en piedra, pintilla. El narrador dijo que los vecinos comenzaron a reunirse al caer la noche. Carmen murmuró, «Ese niño trae desgracia». Sus palabras encendieron sospechas. Mateo se convirtió en blanco de miradas desconfiadas. Caminaba con la cabeza en alto, pero sentía el peso de los rumores. El narrador explicó que en un pueblo pequeño, las palabras podían ser más cortantes que cualquier cuchillo, y ya se estaba formando la herida. El narrador relató que Mateo cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en la silla. Se cubrió el rostro con las manos y murmuró, «No puedo permitir que esto sea real». La vela temblaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Cada rincón parecía contener un ojo. El narrador explicó que el miedo ya había cruzado el umbral de su casa y que la negación era una batalla perdida. El narrador explicó que Mateo buscaba refugio en rutinas pequeñas. Doblaba la ropa con cuidado, como si cada pliegue fuera un acto contra el caos. Pensaba, si todo afuera se rompe, aquí quedará el orden. La vela iluminaba sus manos temblorosas. El silencio de la casa era profundo, pero no lograba calmarlo. El aire estaba cargado de memorias, de la ausencia de un padre que no debía olvidarse. Cada tela doblada parecía un intento de detener la grieta que lo atravesaba. El narrador dijo que en ese instante comprendimos que su dolor era un ancla que sostenía a un hombre al borde de la locura. El narrador dijo que en la plaza lo esperaba Andrés, con una mirada fría. Andrés murmuró, «No eres bienvenido aquí». Mateo intentó responder, pero la voz se le quebró. La tensión se palpaba en el aire. Andrés sonrió con crueldad, ocultando algo en sus palabras. El narrador explicó que aquel hombre no era solo un enemigo, era un espejo del dolor de Mateo. Había resentimientos viejos, heridas familiares que nunca sanaron. El pueblo los observaba a lo lejos, como jueces silenciosos. El narrador dijo que ese encuentro fue la chispa de un fuego que pronto envolvería a todos. El narrador contó que en la penumbra, Inés permanecía callada. Había guardado un secreto demasiado tiempo. Sus manos acariciaban un rosario gastado y sus ojos evitaban mirar a Mateo. Él le preguntó, «¿Qué sabes?». Pero Inés solo respondió, con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. El narrador explicó que ella era guardiana de la verdad, pero su silencio era una herida abierta. La culpa en su rostro lo decía todo. Proteger había significado también condenar. El narrador explicó que esa noche Mateo soñó con una figura envuelta en sombras. No caminaba, flotaba entre sus pensamientos. Le habló con voz quebrada, «No busques respuestas donde no las quieres».
Mateo despertó con el corazón golpeando en el pecho. El cuarto estaba frío, pero el eco de esa voz permanecía. El narrador dijo que aquella figura no era un fantasma común, era un recuerdo deformado, una advertencia disfrazada de presagio. Mateo sabía que ya no podía escapar de lo que lo acechaba. El narrador relató que Diego apareció de nuevo al amanecer. Estaba sentado en las escaleras de la iglesia con una calma inquietante. Sonrió y dijo: «Todo arderá». Mateo lo miró, con el alma helada. El contraste entre la inocencia del niño y sus palabras era insoportable. El narrador explicó que Diego se había convertido en brújula del destino, un inocente que hablaba como mensajero del desastre. Los pájaros callaron en ese instante, como si también escucharan la profecía. El narrador dijo que en la casa de Mateo los objetos comenzaron a moverse solos. La silla se arrastró unos centímetros. La lámpara parpadeó como si respirara. Mateo murmuró: «Esto ya no es posible». Su corazón golpeaba con fuerza, y cada sonido se sentía como un grito. La sombra en la pared parecía no seguir sus gestos. El narrador explicó que la realidad estaba siendo devorada poco a poco. En cada rincón había un desafío a lo que conocía, como si el mundo quisiera expulsarlo. El narrador relató que al día siguiente un vecino lo interceptó en la calle. Julián lo miró con ojos encendidos y dijo: «Tú atraes desgracias». Mateo negó con la cabeza, pero el desprecio en la voz del hombre era más fuerte que cualquier prueba. El narrador explicó que la desconfianza se había convertido en acusación. Tonto. Los demás vecinos escuchaban de lejos, sumando su juicio silencioso. El aire del pueblo estaba envenenado por sospechas que crecían como maleza. El narrador contó que Mateo empezó a soñar con fuego. En sus sueños, la plaza ardía y voces lo llamaban desde el humo. Despertaba jadeando, con la garganta seca. «No puedo más», susurraba. En la penumbra, escuchaba risas apagadas que no pertenecían a nadie vivo. El narrador explicó que los sueños ya no eran refugio, eran una trampa que lo arrastraba más cerca de la locura. Cada noche era un descenso hacia un presagio imposible de ignorar. El narrador explicó que Diego repitió palabras que nadie le había enseñado. Se paró frente a Mateo y dijo: «El fin se acerca pronto». Su voz era clara, sin temblor. Mateo quiso gritarle que callara, pero no pudo. El silencio posterior era más aterrador que las palabras. El narrador relató que la inocencia del niño se había convertido en máscara de profecía. El pueblo lo miraba como si fuera el heraldo de algo inevitable. El narrador dijo que esa noche los vecinos se reunieron frente a la iglesia. Carmen tomó la palabra. «Ese hombre traerá la ruina». Las cabezas asintieron. Mateo lo observaba desde la distancia, sintiendo cómo la multitud se volvía tribunal. El narrador explicó que la comunidad oscilaba entre el miedo y la furia. En cada susurro se escondía una sentencia. El aire de alborada se había vuelto un juicio abierto contra él, y no había escapatoria posible. El narrador explicó que Inés temblaba mientras hablaba con Mateo. Sus labios murmuraron: «No todo lo que creíste es verdad». Él retrocedió, incapaz de aceptar esas palabras. En sus ojos había un mar de lágrimas contenidas. El silencio entre ambos era un muro imposible de atravesar. Pronto, Inés apretaba el rosario entre sus manos, como si pudiera salvarla de lo que confesaba. El narrador dijo que en esa penumbra, la primera grieta de la verdad se abrió, y el peso de generaciones enteras cayó sobre los hombros de Mateo. El narrador dijo que esa noche Mateo descubrió lo que nunca quiso oír. Andrés lo confrontó y declaró: «Tu sangre está maldita». El eco de esas palabras retumbó como trueno en su pecho. Mateo negó, pero dentro de sí sintió que cada latido confirmaba aquella sentencia. El narrador explicó que las deudas del pasado eran ahora cadenas visibles, y que el peso de la familia había regresado para aplastarlo. En ese instante comprendió que no luchaba solo contra rumores, sino contra un legado que lo había marcado desde antes de nacer. El narrador relató que Mateo regresó a su casa y buscó en viejos baúles. Entre papeles amarillentos, encontró cartas que revelaban un secreto guardado por décadas. Sus manos
temblaban al leer nombres y fechas que no coincidían con lo que sabía de su familia. Murmuró, me han mentido siempre. La vela chisporroteaba como si confirmara cada palabra. El narrador explicó que la historia de su linaje se derrumbaba y que lo que creía seguro era solo un espejismo. El narrador explicó que en sueños volvió a encontrarse con la figura sombría. Aquella voz le dijo, no luchas contra mí, luchas contra lo que llevas dentro. Mateo gritó, ¡no! Pero el eco lo envolvió como un manto oscuro. El narrador relató que no había certeza en aquellas palabras, solo acertijos que herían más que la verdad. La figura parecía conocerlo mejor que él mismo, y en su cripta de medias frases lo empujaba hacia un abismo imposible de evitar. El narrador relató que Andrés reunió a los vecinos frente a la iglesia. Con voz firme dijo, «Él es la causa de nuestra desgracia». Los murmullos crecieron y la multitud se tornó tribunal. Mateo observaba desde la distancia, sabiendo que las mentiras y la verdad se habían confundido. El narrador dijo que en ese instante el pueblo entero se inclinaba hacia la condena, y Mateo comprendió que ya no era solo un hombre acusado, sino el centro de una maldición viva. El narrador relató que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas en medio de la noche. Nadie estaba en el campanario, pero el repique era ensordecedor. Los vecinos salieron a la calle, aterrados. Mateo miraba al cielo, y cada golpe de campana lo sentía como un llamado a juicio. «No es posible», murmuró, mientras las campanas seguían resonando. El narrador explicó que ese sonido no era un simple aviso, era el inicio del fin. El pueblo entero comprendió que la maldición ya no era rumor, sino verdad. El narrador dijo que los relojes del pueblo enloquecieron. Las agujas corrían hacia atrás, luego se detenían, después avanzaban demasiado rápido. Mateo observó uno colgado en la plaza y sintió que el tiempo se quebraba bajo sus pies. «El mundo se rompe», susurró. El narrador explicó que ya no había orden, ni futuro ni pasado, solo un presente hecho pedazos que atrapaba a todos. El sonido de los segundos rotos se mezclaba con el miedo de la gente que gritaba sin comprender. El narrador relató que Mateo enfrentó a Andrés en medio del caos. Se miraron con rabia contenida. Andrés dijo, «Este destino es tu culpa». Mateo gritó, «¡Mentira!». La multitud observaba. Cada palabra era como un golpe. El narrador explicó que no se trataba solo de dos hombres enfrentados, sino de toda la historia del pueblo condensada en ese instante. El choque de sus voces era el eco de generaciones de dolor. El narrador dijo que en medio de los gritos, Diego apareció. Sus ojos reflejaban calma, mientras todo ardía a su alrededor. Con voz clara, anunció, «El inocente debe caer». Mateo corrió hacia él, suplicando que callara, pero el niño parecía intocable. El narrador explicó que en ese instante la pureza y la condena se entrelazaban. El destino del niño se volvió el verdadero precio que el pueblo debía pagar. El narrador relató que Mateo tuvo que decidir. La tormenta de voces y campanas lo rodeaba. Andrés gritaba, el pueblo exigía sangre, y Diego lo miraba en silencio. Mateo sabía que su elección marcaría el destino de todos. «Venganza o perdón», murmuró, temblando. El narrador explicó que en ese instante el tiempo se detuvo, esperando su decisión. Cualquiera fuera su camino, las consecuencias serían devastadoras. El narrador relató que cuando las campanas callaron, un silencio insoportable cubrió el pueblo. El humo aún flotaba en las calles y el aire olía a ceniza. Mateo permanecía de pie, sintiendo cómo sus piernas apenas lo sostenían. La multitud, que antes gritaba con furia, ahora estaba sumida en un mutismo pesado. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban. Todo parecía detenido, como si el mundo hubiese perdido el pulso. Mateo respiró hondo y murmuró, «¿Qué hemos hecho?». Nadie respondió. El narrador explicó que ese silencio no era paz, era el eco de una tormenta que había arrancado algo de cada corazón. El narrador explicó que con la luz del amanecer, los vecinos comenzaron a contar a sus muertos. Los nombres eran pronunciados en voz baja, como si temieran despertar aún más desgracias. Carmen lloraba por su hermano perdido. Julián sostenía un pañuelo manchado de sangre. Cada vida apagada
Era una grieta más en la memoria colectiva. Mateo los miraba y sintió que todos lo culpaban, aunque no dijeran nada. No quería esto, susurró. El narrador dijo que en ese momento el pueblo dejó de ser comunidad y se transformó en un cementerio viviente marcado por el recuerdo de lo que habían perdido. El narrador relató que Mateo caminó entre las ruinas del pueblo. El fuego había dejado cicatrices en las paredes y hollín en cada ventana. Los niños ya no jugaban en las calles y los ancianos no se sentaban en las puertas. Cada casa era un recordatorio de lo que se había perdido. Mateo avanzaba despacio, tocando las piedras quemadas con manos temblorosas. Pensaba, esto es lo que queda de nosotros. El narrador dijo que el pueblo era un cuerpo herido y que cada paso de Mateo era como caminar sobre la piel abierta de un recuerdo imposible de curar. El narrador explicó que Inés apareció con el rostro marcado por la culpa. En sus manos llevaba las cartas que había ocultado por años. Esto debió decirse antes, murmuró con voz rota. Mateo la miró, sin odio, pero con una tristeza que la atravesó como cuchillo. Inés cayó de rodillas, pidiendo perdón a un cielo que no respondía. El narrador relató que el precio del silencio era demasiado alto y que, aunque la verdad estaba expuesta, ya no podía reparar lo destruido. El secreto había protegido durante años, pero al final había condenado a todos tonto. El narrador dijo que Diego apareció una última vez, sentado en la escalinata de la iglesia. Sus ojos estaban vacíos, como si no pertenecieran a un niño. Mateo se acercó lentamente, temiendo lo que encontraría. Diego lo miró, y sus labios se movieron apenas. Todo termina contigo. Mateo sintió que esas palabras no eran amenaza, sino sentencia. El narrador explicó que el destino del inocente estaba sellado y que con él también se sellaba el de Mateo. El pueblo lo observaba, sabiendo que nada volvería a ser igual. En aquel amanecer, la resolución no trajo alivio, sino una herida eterna. El narrador relató que Mateo desapareció de repente, como si la tierra lo hubiera tragado. Nadie lo vio marcharse, pero su ausencia se convirtió en presencia constante. Las calles parecían susurrar su nombre. Algunos decían que se había entregado al fuego, otros que lo arrastraron las sombras. En las casas se hablaba de él como de una leyenda, no como de un hombre. Los niños escuchaban su historia como advertencia, y los ancianos murmuraban que el castigo de los dioses había caído sobre todos. El narrador explicó que Mateo ya no era carne ni hueso, era un mito viviente, una cicatriz que caminaba en la memoria del pueblo. El narrador explicó que en las ruinas apareció de nuevo la figura sombría. Permanecía quieta, observando las cenizas, como guardián de lo inevitable. Su rostro seguía oculto, su voz nunca se oyó, pero todos sentían su mirada atravesando las piedras. Los niños evitaban pasar por allí, y las madres cerraban las ventanas al anochecer. El narrador dijo que la figura no se fue, permaneció como recordatorio de que el mal no desaparece, solo cambia de forma. Aquel espectro era la sombra eterna de Mateo y del pueblo entero, como si el destino se hubiera encarnado para vigilar sin descanso. El narrador dijo que con el tiempo la comunidad se volvió coro de murmullos. En cada esquina se repetía la historia, mezclando verdad y mentira. Algunos afirmaban que Mateo había sido víctima, otros aseguraban que fue el verdugo. La duda se convirtió en fe. El pueblo entero hablaba de él como si fuera espíritu que aún caminaba entre ellos. Las madres advertían a sus hijos, no salgas de noche, o te encontrará. El narrador explicó que la comunidad misma había quedado marcada como juez eterno, incapaz de liberarse de su propio miedo. La memoria de Alborada se transformó en cadena perpetua. El narrador relató que en medio de las cenizas un niño dibujó con su mano una huella en el polvo oscuro. La marca ardía con un resplandor extraño, como si el fuego aún viviera bajo la tierra. El niño no comprendía lo que hacía, pero su gesto se convirtió en símbolo. Los demás lo observaron en silencio, incapaces de intervenir. El narrador explicó que la inocencia había sellado un pacto sin saberlo. Esa huella ardiente era señal de que la maldición no había terminado, que esperaba paciente un nuevo comienzo.
El narrador dijo que en la última noche se escuchó una voz clara en la oscuridad. Era Diego, sentado solo frente a la iglesia, con el mismo cuaderno viejo en sus manos. Cuéntame lo que haríamos aquí. Al de Liegmes, que entraremos. Cuando sala sant. Que son las pelacientas ni plantada ni eso en sus manos. Miró al cielo y pronunció una frase que congeló el aire. Ella nunca debió despertar. Nadie entendió a quién se refería, pero todos sintieron un escalofrío que recorrió sus huesos. El narrador explicó que esa línea cambió todo lo escuchado, como si la historia hubiera sido solo prólogo de otra tragedia, aún más grande. En ese silencio final, el pueblo supo que la maldición no se había ido, sino que apenas comenzaba.